En el video anterior repasamos algunos casos de selecciones que cuentan con varias actuaciones destacadas en el marco de la Eurocopa, pero que no les va muy bien en la Copa Mundial. Hoy nos toca hablar del caso a la inversa, es decir, equipos que por lo general les va muy bien en los mundiales o tuvieron alguna que otra actuación destacada allí, pero que en la Euro no tuvieron ese mismo éxito. Así que sin más que decir, empecemos con estos casos. A ver, siendo honestos, los búlgaros no fueron un equipo que la rompiera mucho en los mundiales, pero sí es cierto que en comparación a la Eurocopa fueron muy constantes, clasificando de momento a 7 Copas del Mundo. Su debut fue en Chile 62 y no pasaron la fase de grupos, y contaron con esa misma suerte tanto para Inglaterra 66, México 70 y Alemania 74, y en todo ese recorrido no ganaron ni un solo partido. Tras un par de ausencias regresaron para México 86, y por fin los búlgaros tuvieron una participación algo decente. Pese a no ganar, avanzaron de ronda por primera vez tras sumar 2 puntos y ser de las mejores terceras, para luego ser derrotado por el dueño de casa en octavos, la única vez que México pasó al quinto partido. Pero claro, es imposible no hablar de Bulgaria sin mencionar su histórica participación en Estados Unidos 94. De la mano de Stoichkov y compañía, avanzaron la fase de grupos ganando sus primeros partidos mundialistas ante Grecia y Argentina. En octavos se vengaron de México tras vencerlos en la tanda de penales y en los cuartos dieron el gran batacazo al eliminar al vigente campeón, Alemania, por 2-1. La aventura se acabó en semis tras caer con la Italia de Baggio y luego perder la final por el bronce con los suecos. Bulgaria lograba un histórico cuarto lugar en el Mundial. A partir de allí volverían a su realidad y tras una floja participación en Francia 98 donde solo sumaron un punto, nunca más volvieron a clasificar, de momento, a la máxima cita. En cuanto a los búlgaros y la Eurocopa, hay muy poco para destacar. Tuvieron que esperar 36 años hasta que por fin clasificaron por primera vez y de la mano de su generación dorada a la edición de Inglaterra 96. Allí dieron batalla en un grupo complicado pero no pudieron superar a Francia y España, quedando terceros de zona. Su segunda y última participación fue en Portugal 2004, donde tuvieron un torneo para el olvido, perdiendo sus 3 juegos y siendo el peor equipo del certamen. Si ponemos ambos torneos en una balanza, vemos como Bulgaria jugó 7 mundiales y alcanzó las semis en uno de ellos, mientras que a la Eurocopa la jugó solo 2 ocasiones donde no hizo la gran cosa, siendo este un ejemplo muy claro para esta lista. Allá por los años 30 no había mejor exponente del buen fútbol que la Austria del Wunderteam. De la mano de Matthias Sindelar y Josef Bican fueron grandes animadores en Italia 34, venciendo a Francia en los octavos y a la poderosa Hungría en cuartos, para luego perder, con mucha polémica, con Italia en semis, quedando cuartos tras perder el juego del bronce con los alemanes. El Wunderteam se había clasificado también para Francia 38, pero debido a que el país fue anexado por Alemania meses antes del comienzo del torneo, Austria quedaba descalificada y muchos de sus jugadores disputarían ese mundial con el equipo alemán. Tras la guerra y la recuperación de su independencia, los austríacos volvieron a dar que hablar en Suiza 54. Pasaron la fase de grupos sin problemas por encima de Escocia y Checoslovaquia. En los cuartos vencieron a los anfitriones en el partido con más goles en la historia de los mundiales, para luego ser goleados en semis por Alemania Federal. Al menos esta vez sí pudieron subirse al podio tras vencer a Uruguay en el partido por el tercer puesto. Los austríacos regresaron 4 años más tarde en Suecia 58, pero no pasaron la fase de grupos tras sumar apenas un punto, y no regresarían hasta recién el Mundial de Argentina 78, donde sorprendieron al liderar su zona por encima de Brasil. Sin embargo, en la segunda ronda de grupos no pudieron contra los italianos y neerlandeses, al menos, y como consuelo, le ganaron a sus vecinos alemanes. En España 82, ambas selecciones volvieron a enfrentarse en fase de grupos, pero esta vez para pactar un vergonzoso encuentro y eliminar a Argelia. Austria cayó una vez más en la ronda 2 tras perder con Francia y empatar con Irlanda del Norte. Tras faltar en México 86, en Italia 90 no pasaron la fase de grupos tras quedar con apenas 2 puntos, mismo destino que en Francia 98, su última participación mundialista hasta la fecha. Parece increíble, pero mientras que durante buena parte del siglo XX el equipo austríaco se destacaba en los mundiales, en Eurocopas no le salía ni una y no pudo clasificar a ninguna edición durante todo ese tiempo. Recién, y gracias a ser coanfitrión junto con Suiza, es que pudieron debutar en la cita continental en 2008, poniéndole fin a una espera que duró 48 largos años. Pese a jugar de local, no pasaron la fase de grupos tras empatar un partido y perder los 2 restantes. Tras faltar otra vez en 2012, para Francia 2016 se clasificaron por primera vez a una Euro por mérito propio, solo para nuevamente decepcionar, quedando últimos en su grupo con apenas un punto.
mundo. Sus últimas dos participaciones fueron, sin dudas, las más destacadas. En 2020 superaron la fase de grupos, pero en los octavos apareció en su camino la futura campeona, Italia, que los derrotó por 2-1 y los eliminó. Finalmente, en 2024, los austríacos fueron una gran revelación en la fase de grupos, superando a Francia y a Países Bajos para avanzar como líderes. Parecía que se venía una actuación histórica, pero los turcos los devolvieron a su realidad y los vencieron una vez más en octavos. Para resumir, en los mundiales, Austria jugó un total de 6 ediciones donde llegó 2 veces a semifinales, en el 34 y el 54, mientras que en las Eurocopas solo jugó en 4 ocasiones, todas en este siglo, y lo más destacado fueron un par de veces alcanzando los octavos de final. Está claro que este no es su torneo favorito ni mucho menos. Es imposible ignorar lo hecho por la selección de Hungría en los mundiales de antaño. Durante varias décadas del siglo XX fueron una de las mejores selecciones del mundo. En su primera participación en Italia 34, eliminaron en octavos a Egipto, pero en cuartos perdieron con la previamente mencionada Austria. Para Francia 38 dejaron en el camino a las Indias Neerlandesas Orientales en octavos, a Suiza en cuartos y Suecia en semis respectivamente, para llegar a la final por el título donde cayeron por 4-2 ante la Italia de Vittorio Pozzo, que ganó el bicampeonato. Pero lo mejor de los magiares llegó, sin dudas, tras el final de la guerra. Pocos equipos son tan recordados como aquella Hungría del Mundial de Suiza 54. Golearon en fase de grupos a coreanos y alemanes. En los cuartos derrotaron a Brasil en la batalla de Berna y en semis le ganaron al vigente campeón Uruguay, para así llegar al duelo decisivo, donde se reencontraron con Alemania Federal. La derrota por 3-2 en el llamado Milagro de Berna fue el final para el legendario equipo de oro. Ya nada volvería a ser igual a partir de allí. Los húngaros regresaron en Suecia 58, pero ya sin sus figuras se marcharon en fase de grupos. En Chile 62 lideraron su zona, pero en cuartos los eliminó Checoslovaquia. En Inglaterra 66 eliminaron en fase de grupos al Brasil bicampeón, pero volvieron a perder en cuartos ante la Unión Soviética. Tras ausentarse para el 70 y el 74, regresaron para Argentina 78, donde perderían sus 3 partidos. En España 82 también se fueron en fase de grupos pese a lograr la mayor goleada de los mundiales. Y en México 86 tampoco pudieron avanzar tras vencer a Canadá y caer de manera estrepitosa ante soviéticos y franceses. Nunca más regresaron a un mundial hasta la fecha. A partir de los 90 entraron en una decadencia que les impidió clasificar a cualquier torneo en décadas siguientes. En la Eurocopa, el equipo magiar debutó en una fase final en la segunda edición de 1964. Jugaban solo 4 selecciones por aquel entonces, y los húngaros cayeron en semis ante la anfitriona España y vencieron en el duelo por el tercer lugar a Dinamarca. Su segunda aparición se dio en la fase final del 72, jugada en Bélgica, y fueron derrotados otra vez en semis por los soviéticos, y no hubo consuelo por el tercer lugar esta vez, ya que cayeron por la medalla de bronce ante los dueños de casa, los belgas. Pese a que durante el resto de los 70 y los 80 Hungría siguió mostrando un nivel decente, no volverían a clasificar a la Eurocopa hasta recién 44 años después de su última participación. La Euro del 2016 fue el gran regreso de los magiares a los primeros planos y sorprendieron al ser líderes de su grupo por encima de Islandia y la futura campeona, Portugal. En octavos, sin embargo, Bélgica los volvió a amargar tras golearlos por 4-0 y eliminarlos de la competencia. Volvieron a clasificar para la Euro 2020, donde incluso jugaron en casa, pero desafortunadamente les tocó un grupo muy complicado junto a Alemania, Francia y Portugal, donde sumaron 2 puntos y se marcharon en primera ronda. Y para esta última Eurocopa de 2024, los magiares cayeron tanto con alemanes y con suizos, y pese a ganar la Escocia, no lograron avanzar como mejor tercera. Así que repasando, Hungría tuvo grandes actuaciones en mundiales, siendo los subcampeonatos del 38 y el 54 sus mayores hazañas. Y si bien en la Euro tuvieron un par de buenas primeras participaciones, desde que el torneo se juega con una cantidad importante de participantes, estuvieron casi medio siglo sin poder clasificar, y recién en la última década mejoraron su rendimiento al asistir a las recientes 3 ediciones, con apenas un pase a octavos y 2 eliminaciones en fase de grupos. Durante las décadas del 70 y 80, Polonia contó con una generación dorada de futbolistas que ilusionaron a su país en la Copa del Mundo. Antes de eso, solo habían participado de Francia 38, donde cayeron ante Brasil en el primer partido, pero la gran aparición de su generación dorada cambió todo.
todo. En Alemania 74 pasaron la fase de grupos con puntaje perfecto y continuaron con su racha de triunfos en los primeros 2 juegos de segunda ronda, hasta caer con el dueño de casa y quedarse a las puertas de la final, quedando tercero tras vencer a Brasil en el partido por el bronce. En Argentina 78 una vez más sorprendieron al superar en su grupo a los alemanes, pero en la ronda 2 las derrotas ante Argentina y Brasil los dejaron sin chances. En España 82 pasaron de vuelta como líderes la fase de grupos. En segunda ronda ganaron su grupo tras superar a la Unión Soviética por diferencia de gol. Y en semis se reencontró con Italia, que con un doblete de Paolo Rossi lo despidió de la competencia. Y al igual que hace 8 años atrás, repitieron el bronce tras vencer a Francia en el partido por el tercer puesto. México 86 fue la última función de su generación dorada. Pasaron una vez más la fase de grupos, pero en octavos Brasil los aplastó por 4-0 y los despidió otra vez. Similar a lo sucedido con Hungría, los 90 vieron la decadencia del equipo polaco y tras ausentarse durante toda una década, regresaron en Corea-Japón 2002, pero se marcharon en fase de grupos por detrás de los anfitriones y de Estados Unidos. Misma suerte corrieron en 2006, superados nuevamente por el organizador y también por Ecuador. Tras no clasificar en 2010 y 2014, el regreso de los polacos se dio en Rusia 2018, donde pese a prometer con Lewandowski y compañía, decepcionaron al quedar colistas en un grupo compartido con Colombia, Japón y Senegal. Finalmente, en Qatar 2022, pasaron de ronda sin convencer demasiado, por encima de México y Arabia Saudita, para luego ser derrotados por los franceses en octavos de final. Habiendo repasado ya el recorrido de Polonia en los mundiales, ahora veremos su aventura en las Eurocopas, donde pese a contar con su generación dorada, los polacos no lograron clasificar a ninguna fase final en los 70 y los 80. Así que igual que Austria, hicieron su presentación, ya sin grandes expectativas, en la edición de 2008, donde solo le sacaron un empate a los mencionados austríacos y se despidieron en la primera fase. Para 2012 fueron locales junto con Ucrania, pero de poco les sirvió, y con 3 puntos no lograron una vez más avanzar de ronda. La revancha llegaría en Francia 2016, pasaron su grupo mostrando un gran nivel, y en octavos eliminaron a Suiza en la tanda de penales. En cuartos, una vez más, definieron su suerte tras los 12 pasos, pero ahora fueron derrotados por los portugueses, acabándose así su participación. Y tanto para 2020 como 2024, decepcionaron al quedar últimos de grupo con apenas un punto. Así que salvo por su actuación en 2016, Polonia no hizo más que pasar sin pena ni gloria por la Eurocopa. En los últimos mundiales la cosa no fue muy diferente. Pero claro, aquellos 2 terceros lugares obtenidos en el 74 y el 82 inclinan claramente la balanza a favor de la Copa del Mundo. Desde que compite como nación independiente, Croacia demostró que con muy poco a disposición se pueden lograr grandes cosas, y su mejor faceta por lejos la vimos en los mundiales. Debutaron en Francia 98, donde avanzaron con 6 puntos en la fase de grupos, en octavos eliminaron a Rumania y en cuartos golearon por 3-0 a nada menos que Alemania, para llegar así a semis donde la anfitriona Francia los venció por 2-1, logrando la medalla de bronce tras vencer en la final de consuelo a los Países Bajos. En los años 2000 entrarían en una leve decadencia, tanto para Corea-Japón 2002 como Alemania 2006 no pasaron la fase de grupos, mientras que para Sudáfrica 2010 ni siquiera clasificaron, y en Brasil 2014 una vez más se retiraron a las primeras de cambio. Es en estos últimos años que de la mano de una generación memorable volvieron a poner al país balcánico en el podio mundialista en 2 ocasiones. En Rusia 2018 ganaron su grupo con puntaje ideal, en octavos eliminaron a Dinamarca y en cuartos a Rusia, ambos por la tanda de penales. En las semifinales derrotaron a los ingleses en la prórroga, para así llegar por fin al duelo decisivo. Allí, Francia los venció por 4-2 y se quedó con la copa. Pese a esto, Croacia hacía historia y lograba un subcampeonato para el recuerdo. En Qatar, por su parte, avanzaron otra vez la fase de grupos por detrás de Bélgica, y una vez más, en fases decisivas, recurrieron a la vieja y confiable tanda de penales. De esta forma eliminaron en octavos a Japón y en cuartos a Brasil para alcanzar otra vez las semis, donde fueron goleados 3-0 por Argentina, lográndose subir otra vez al podio tras vencer a Marruecos en el partido por el tercer lugar. No hay dudas que los ajedrezados se destacaron muchísimo en los mundiales, pero ¿qué hay de las Eurocopas? Su primera participación como país independiente fue en Inglaterra 96, donde superaron en fase de grupos a la vigente campeona Dinamarca para avanzar a los cuartos de final, donde serían derrotados por
por la futura campeona, Alemania, por un marcador de 2-1. Para la Euro del 2000 no se clasificaron y en 2004 no pasaron la fase de grupos tras sumar apenas 2 puntos. En 2008 sorprenderían con una fase de grupos perfecta, superando incluso a los alemanes, solo para perder otra vez en cuartos por penales ante Turquía, mientras que en 2012 no pasarían de la primera fase tras quedar por debajo de España e Italia. En 2016 superarían esta vez a los ibéricos en la tabla y se quedarían con el primer lugar del grupo, pero en octavos cayeron por la mínima ante los futuros ganadores, los portugueses. Para 2020 fueron segundos de su zona y se reencontraron con la Furia Roja en los octavos y cayeron por 5-3 en un auténtico partidazo. Finalmente, la Eurocopa de 2024 vio el ocaso de esta generación dorada y con la suma de apenas 2 puntos no lograron pasar como tercera y quedaron fuera de manera muy temprana. Si bien es cierto que los croatas tuvieron un par de actuaciones decentes en la Euro, no son ni de cerca igual de exitosos que en el marco de la Copa Mundial. Para que se den una idea, en los mundiales jugaron 3 veces las semifinales, mientras que en la competencia continental nunca lograron alcanzar dicha instancia. Así que como ven, son varias las selecciones que históricamente les fue mejor en el mundial que en la Eurocopa. ¿Conocen algún otro caso similar para mencionar en esta lista? Si este video les resultó interesante, por favor denle like, suscríbanse al canal, activen la campanita de notificación y síganme en Instagram para estar al tanto de las novedades del canal. Ahora sí, yo me despido, les hablo Futboqueando y hasta la próxima.